Les damos la bienvenida a este evento único, Room for Expression de NAUF, en el que por primera vez arquitectos, diseñadores, expertos en acústica y profesionales de las artes escénicas y la gastronomía debaten sobre confort acústico. 3 mesas redondas sobre espacios para crear, emocionar y disfrutar, moderadas por la periodista historiadora del arte Anatxu Zabalbeaskoa. 11 ponentes con trayectorias profesionales destacadas que nos van a ofrecer su visión sobre cómo lograr el equilibrio perfecto en diferentes espacios con requerimientos específicos. Previamente y en primer lugar, es un honor para nosotros contar con la presencia de don Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, a quien cedo la palabra. Señor director general, por favor. Bueno, pues nada, muy breve. Muchísimas gracias a Alberto y a NAUF, lo primero, no solamente por la invitación, sino por este compromiso que tenéis la empresa. Yo creo que seguramente, como las empresas las hacen las personas, pues los que estáis aquí seguramente sois los que tenéis estas inquietudes. Y que veíamos comentando antes en la comida muchos de los temas que a mí me parecen muy relevantes, el que una empresa como la vuestra apueste por ellos en tantas ocasiones, incluso sin que la sociedad se lo pida, ¿no? Es decir, que apostéis por la arquitectura, que es algo por lo que no apuesta, seamos realistas, casi nadie. Y yo creo que esto es un valor que nos cuesta muchísimo hacer entender que es algo que genera valor a las cosas, ¿no? A nuestras vidas y a nuestros espacios, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es muy importante el que tengáis siempre este discurso absolutamente interiorizado de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el que una empresa fabricante, productora y que tiene este volumen y esta capacidad lidere este mensaje, yo creo que es indispensable. Independientemente de que lo hagáis con motivos más o menos comerciales, yo creo que es muy importante el que todos empujemos en un sentido que evidentemente ya en estos años parece que no puedes hablar de otra cosa, pero es importante que cada uno lo aplique en su propia actividad y en sus propios procedimientos y en su propia actividad, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también hacer referencia un poco en el modelo que tenéis de jornada, ¿no? En el que no solamente hacéis una jornada para contarnos unos a otros lo bien que lo hacemos, ¿no? Sino también esas experiencias, este término un poco cursi de la experiencia del cliente, ¿no? Y yo creo que el que intercambiemos, aquí al final para lo que trabajamos todos es para que la sociedad, para que no solamente la sociedad en términos de los ciudadanos, sino los propios profesionales que utilizan los espacios que vosotros nutrís con vuestros materiales y que los arquitectos diseñan y que los ingenieros conciben también y aportan sus cálculos y también sus diseños. Yo creo que ese feedback entre experiencia personal de todos estos colectivos y los agentes puramente técnicos o industriales es esencial, ¿no? Y por último, la importancia, comentábamos también durante la comida, entre proyección y proyección, de la industria, ¿no? Yo creo que el que empujemos todos porque la construcción devenga en una industria mucho más moderna y mucho más equiparable a todas las demás industrias que existen y desde luego se aproxime a lo que es la construcción en otros países de nuestro entorno es esencial en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que toda esta mezcla de condicionantes y de inputs pues hace que nos alineemos muy fácilmente desde el Ministerio de Fomento y desde la Dirección General específicamente con todo lo que hacéis. Así que daros las gracias. Espero disfrutar mucho de vuestras charlas y vuestras mesas porque de aquí es de donde también nos nutrimos para hacer cosas y para intentar por lo menos no molestar lo menos posible a las administraciones, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Francisco Javier. A continuación, tengo el placer de presentarles a don Pablo Maroto, director de marketing de Nauf España y Portugal, quien va a introducirles en el concepto Room for Expression. Buenas tardes a todos y gracias por haber asistido a nuestra invitación. Gracias, don Javier, por vuestro apoyo a estos eventos que solemos organizar y también al CESCAE y Arquitectura y Sociedad, que también nos ha apoyado en este evento. Bien, Nauf es un gran fabricante de materiales de construcción, pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí porque queremos transmitir conocimiento, queremos buscar la sinergia entre las diferentes disciplinas de arquitectura, queremos ver en qué punto coincide la arquitectura, el diseño, la acústica y, sobre todo, el tema artístico. De hecho, Room for Expression, lo que queremos comunicar con esto, con este concepto, es básicamente crear espacios cautivadores. Es decir, lo que buscamos de alguna manera es transmitir esa experiencia que antes Javier hablaba. Buscar esa unión de todos los conceptos que hemos hablado. De todo mi discurso, básicamente hay una cosa con la que me quedo y que quería transmitir. Hay un arquitecto, una frase que me encanta, un arquitecto finlandés, que es Paljasmaa, el cual decía que los edificios no responden a las miradas, no reaccionan a las miradas, pero sí nos devuelven los sonidos al oído. Y de eso queremos hablar hoy, porque es un punto muy interesante. Es decir, el arquitecto y el arquitecto de interior diseña y crea un edificio, lo embellece, le da funcionalidad, pero luego, en según qué edificios, es el consultor acústico que le pone las cuerdas vocales al edificio. Y finalmente es el artista el que le hace hablar, el que nos hace expresar, el que vemos la expresión del edificio. Y eso es fabuloso. Y de eso es lo que queremos hablar hoy. Sin más, y no quiero alargarme en este discurso, quisiera dar paso a la primera mesa con la moderadora Nacho Zabalbeascoa, que menudo berenjenal en que le he metido, ¿no?, para debatir una mesa de este tipo con todas estas disciplinas. Y agradecer también a los primeros ponentes de la mesa, Emilio Tuñón, Higini Arau, Teresa Sapey y Antonio Najarro. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. De nuevo, yo también pido perdón porque me parece que tener a la gente media hora esperando es mucho tiempo. Espero que seamos capaces de llegar a algunas conclusiones y de aportar a la gente que ha estado esperando. Quisiera empezar preguntándoles a ustedes qué tal se encuentran, si están bien y, si es el caso, qué les hace estar bien en este momento, si son conscientes de por qué están bien o mal, aparte de la espera, en este lugar, en este momento. Porque no espero respuesta, claro, es una pregunta retórica, pero es simplemente para llamar la atención sobre algo que es invisible y de lo que creo que vamos a intentar hablar esta tarde, que es de la acústica, ¿no? Generalmente para describir la arquitectura, para describir las sensaciones incluso dentro de los edificios, pues aludimos pocas veces, en contadas ocasiones, incluso en auditorios, específicamente a la acústica, ¿no? Pablo Maroto citaba a Johanni Paljasmaa, pero Johanni Paljasmaa también habla mucho del tacto y, digamos, de todos los sentidos ciegos
Entre otras cosas, no sé, Emilio, si te estoy tapando, entre otras cosas porque ahora pues, está como ligeramente denostado hablar únicamente y exclusivamente de la forma arquitectónica, que también es muy importante y la utilizamos mucho para comunicar, ¿no? Bueno, la acústica, como supongo que la mayoría saben, es la parte de la física que habla de la producción, de la transmisión. No sé si esto funciona muy bien para hablar sobre acústica. ¿O soy yo la que me muevo? ¿Sí? Bueno, de la recepción, del control y de la audición del sonido, ¿no? Y la ingeniería acústica pues trata de definir las condiciones de un espacio, de un local, para aprovechar todos estos elementos. Tenemos sentados, voy a empezar por la parte más lejana, Antonio Najarro. Antonio es un magnífico bailarín que tiene su propia compañía. Durante muchos años, 5 años o más, no recuerdo bien, fue director, ¿sí? Sigo siendo. ¿Sigue siendo? ¿No? Pensé que ya lo ibas a dejar cuando te conocí. En septiembre. En septiembre. Bueno, pues es todavía... Por 8 años. Vale, durante 8 años ha sido y es director del Ballet Nacional de España, que eso significa que es director de los grupos de ballet clásico, de flamenco, de folclore, de danza contemporánea. No sé si me dejo algo más. No, está bien. Está bastante completo, ¿no? O sea, de muchas maneras de llegar al escenario, de utilizar el escenario y de relacionarse con la acústica. Fue también en su momento primer bailarín de compañías, Aida Gómez, Gades, un montón de gente. Pero yo reconozco que lo lié para esto, o le pedí a Pablo que lo liara porque lo conocí en Venecia, hablando a estudiantes de su manera de utilizar los espacios y de su manera de compensar la acústica de los espacios, y pensé que sería magnífico que no ya solo estudiantes lo escucharan, sino arquitectos y gente que se dedica a diseñar los espacios. O sea que Antonio Najarro sería el primer ponente, y además a Antonio le vamos a dar paso muy pronto porque se tiene que ir a las 6 y algo, ¿verdad? El siguiente es pues, la cabeza pensante que tenemos en el escenario. Higini Arau es el ingeniero acústico. Ha calculado pues, la acústica de la Scala, por empezar fuera, la Scala de Milán. Y en España, pues montones de auditorio, empezando por el de Tuñón y Mansilla en León, pero además el de CaixaForum en Zaragoza, palacios de congresos montones, el de Mérida de Nieto y Sobejano, el último de Selgas, también Selgascano en Cartagena, un montón. La verdad es que es difícil contarlo. De toda España. Sí. De toda España, pero además, y a mí lo que más me llama la atención es que ha calculado también la acústica de otros ámbitos, no solo de auditorios, incluso de zonas urbanas. Eso sí. Y eso ya llegaremos, que para usted es muy natural, pero a lo mejor a los demás se nos escapa un poquito más. Teresa Sapey es una osadísima arquitecta que lleva toda la italiana, de origen italiano, formada en Francia, y lleva toda la vida trabajando como interiorista, muy cercana al usuario, y inventando y reinventando. O sea, reinventando incluso la propia disciplina. Una de las cosas más famosas de Teresa es que en el famoso hotel Puerta América, que como saben cada planta está diseñada por un arquitecto pues, de deslumbre mundial, no sé, Jean Nouvel, David Chipperfield, Norman Foster, etc., ella encontró dónde dejar su huella, que fue en el garaje, iniciando así la moda de actuar también en los garajes. Pero es una inventora absoluta. Ha hecho las tiendas de gusto, ha hecho mucha vivienda de lujo, de menos lujo, ha hecho muchos locales efímeros y, en fin, es una inventora absoluta. Y por último tenemos a Emilio Tuñón, que durante años, con su socio, el desaparecido Luis Moreno Mansilla, pues fue seguramente, esto me he cansado de decirlo, el equipo más sólido de la arquitectura española, o uno de los equipos más sólidos, porque estoy viendo ya que hay muchos arquitectos en la platea, de la arquitectura nacional. Una de sus características, ha hecho muchos auditorios, he dicho, bueno, el Auditorio de León, ha hecho muchos museos, el Museo de Zamora, el Museo de Castellón, el Musac de León también, la colección de Helga de Alvear, ha hecho también hoteles, o sea, otros ámbitos, por ejemplo, el Hotel Atrio de Cáceres. Es autor también de la colección de
Museo de las Colecciones. el Museo de las Colecciones Reales, ahora se me ha ido estando aquí, que esperamos que algún día podamos disfrutar. Pero yo creo que también ese proyecto os define porque habéis sido arquitectos de plazo largo, de calma, de obra bien construida, de pocas tentaciones formales, experimentales, arriesgados, pero muy, muy sólidos, como de una escuela muy de la permanencia. Muy, muy difícil decir cuándo fueron construidos vuestros edificios. Y eso pues, es una seña de identidad. Con todos ellos vamos a intentar definir qué es el confort acústico, que esta es la labor que tenemos, y vamos a intentar hablar pues, para expertos y no tan expertos sobre un tema tan invisible habitualmente en la arquitectura como es la acústica. Entonces mi primera pregunta sería eso, ¿no? Que la mala acústica es un mal invisible, pero tremendamente perceptible. De hecho, nos molesta muchísimo. Por exceso, por defecto, nos molesta. No nos permite estar bien en un sitio. No nos permite disfrutar de nada. ¿De qué depende, en términos generales? Voy a pedir que no sean fórmulas, que sean como recetas, como ideas. ¿De qué depende la mejor acústica? Y podemos empezar por voluntarios. Si la cosa no se ordena, ya me meteré yo. Pero de entrada, ¿de qué depende la mejor acústica? Bueno, entre otras cosas, del espacio donde estés. Porque hay espacios que si son muy reverberantes, entonces a lo mejor no funciona porque necesitarías un clima más de conferencias, que sería el caso. Y si falla y la reverberación va en contra de las conferencias, en todo caso la conferencia debe tener un valor límite muy inferior a lo que puede ser música de cámara o música sinfónica, que son unas reverberaciones más altas, que depende del volumen. Cada sala, su tiempo de reverberación óptimo depende del volumen de la sala y del tamaño de la audiencia. Yo hice una ley del dimensionado que te permite calcular qué volumen ha de tener tu sala que has de fabricar para, como hice en el Auditorio de Barcelona. Yo hice qué volumen le doy al Auditorio de Barcelona de Moneo. Y yo calculé, pero no había publicado en esa publicación ese invento, lo publiqué años después. O sea, la fabricación del Auditorio de Barcelona fue hacia el año 1990, aunque terminó el año 1999 por la crisis. Pero tuve tiempo en hacer la publicación y verificar ya la teoría perfecta y verificar que todo funciona, que yo había acertado. Después lo vi, cuando se acabó la obra, los valores que yo medí eran exactamente los esperados. O sea que aquí tenemos dos cosas de entrada muy interesantes. En primer lugar, asistimos a la ubicación de la crisis que nosotros pensábamos que empezó en 2008, pues ya todos los 90 en crisis, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, su propia teoría realizada a partir de la práctica, o sea, como resultado de la experimentación. Sí. De eso tengo varias teorías. El cálculo de la reverberación, que es otra, es la de calcular como Sabin, ¿no? Pues yo hago, mi teoría es Arau-Puigades, claro, los otros nombres de mi padre y mi madre, ¿no? Los ingleses me querían poner Puigades delante de Arau, y dije, eso no puede ser, fue Arau-Puigades, y hice mi teoría de la reverberación, que ahora es la número 1 del mundo. Ha ganado todos los round robins existentes que se han hecho por todo el mundo. Pero yo sigo sin entender muy bien, perdone, ¿de qué depende la acústica? O sea, depende del espacio construido, se planifica, se construye, se corrige a posteriori, ¿cómo funciona? Has de saber el uso, y el uso es lo más importante. Si el uso es para conferencias, entonces todo lo has de centrar a tener unos tiempos de reacción adecuados para conferencias, que para eso hay los criterios. Claro, pero el uso es una cosa que en la arquitectura actual es muy variable. Bueno, sí, pero entonces se prepara para uno de más grande, se hace bien. Uno más grande puede ser para música de cámara, por ejemplo, Cartagena. Es música de cámara, no llega a sinfónica, es un edificio precioso, pero que es buena música sinfónica. La sinfónica porque tiene un beat de sinfonía, pero es de cámara.
Claro, pero en cambio también se utiliza para teatro. Entonces quitamos la concha, le quito el volumen que le sumas a la sala para que reverbere más y con lo cual queda más sorda, aparte de que después aparezca alguna cortina por aquí y por allá porque lo utilizas para teatro. Bueno, aparecer, alguien la pondrá. Es como al liceo. Yo cuando se hizo el liceo por última vez, también trabajé en ello, pues tuvimos que reparar, claro, todo aquello desapareció, se tuvo que hacer nuevo. Primero teníamos que dimensionar la sala. ¿Y qué altura le ponemos? Pues yo miré mi tutorial dimensionado. Y según mis cálculos, el techo ha de estar a tanta altura para tener el volumen. O sea que ni se proyecta ni se repara las dos cosas. Se hace un cálculo y luego se ajusta. Claro, es que el cálculo es lo primero. Tú primero has de buscar las formas, son un poco después, pero ya la definición de techos, paredes y superficies en global se han de pensar, después ya les vas dando formas particulares, ¿eh? Pero las grandes dimensiones se han de dar pues ya rápidamente. Bueno, y gracias a que puedo calcular dimensionado, si no, no habría manera, ¿eh? Y Emilio, ¿tenéis en cuenta la acústica desde un primer momento o primero va el croquis, la inspiración, el volumen o lo que quieras llamar? Sí. Bueno, esto es interesante, que yo creo que Ginny ha entrado directamente al tema, se ha sumergido como buen sabio que es, dando por hecho que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ha entrado, ¿no?, directamente. Lo primero que habría que hablar es qué es el tiempo de reverberación, ¿no? El tiempo de reverberación, alguien que los arquitectos lo saben, pero los que no son arquitectos tienen que saber que es el tiempo desde que se produce, desde que se acaba de producir el sonido hasta que dejas de sentirlo. Es decir, digamos, el eco, el tiempo que haces un sonido y cuando dices ya no lo oigo, ese tiempo es el tiempo de reverberación. Entonces, claro, los tiempos de reverberación cambian mucho en función de los usos que tengamos. Acústica no solamente es la de los auditorios. Ginny ha entrado como un toro al toro más, al Miura, ¿no?, al más difícil, al más grande, ¿no? Pero en realidad la acústica, digamos, ocupa la totalidad de la arquitectura, igual que ocupa la totalidad del espacio, ¿no? Si nosotros pensamos en arquitectura en términos fenomenológicos, prácticamente los 5 sentidos, los 4 sentidos, porque quitaríamos el gusto, excepto alguna imagen de Herzog en su momento más radical chupando sus edificios, nos lleva a otros momentos, ¿no?, otras percepciones, pero en realidad la arquitectura se percibe con los 4 sentidos, ¿no? La vista, el tacto, ¿no?, la textura, ¿no?, evidentemente el olfato. Yo creo que es muy importante cómo huelen las cosas y cómo se escucha, ¿no?, el oído, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que esos 4 sentidos funcionan con la arquitectura. Uno entra en un lugar maravilloso, pero huele un poquito a cloaca, ya no es el mismo espacio. Uno entra en un lugar y, digamos, hay un sonido inadecuado y ya no es el mismo espacio. Por lo tanto, cuando uno piensa cualquier tipo de espacio, pensemos en un cuarto de baño, que es un lugar que tiene que tener unas condiciones acústicas, un cuarto de estar, una biblioteca, un restaurante, ya llegaremos al final a la sala, al auditorio, ¿no?, filarmónico, que es el más difícil en cierto sentido, con las complejidades que incluye pues, ópera también, ¿no? Pero a mí me parece muy importante entrar en lo doméstico también, entrar en la escala pequeña, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta muchas veces de lo desagradable que puede ser una puerta metálica en una vivienda, ¿no? Un arquitecto diseña esta casa con esta puerta metálica y cada vez que cierra la puerta, clacata, clac, ¿no? Bueno, pero es que esto no es un sonido de vivienda, no es un sonido doméstico, ¿no? Yo eso me preocupa muchas veces de ver cómo suena una puerta, ¿no? Ir con el carpintero y decir, ¿qué pasa si le pones esto? ¿Qué pasa si cambiamos el portillo? ¿Qué pasa? Porque el sonido tiene que ser un sonido que te acompañe, ¿no? Igual que las viviendas en general, con estos productos de Knauf, son muy bonitos ver cómo las viviendas, en realidad el sonido muy seco, que dicen los acústicos, muy secos, que tiene un tiempo de reverberación muy pequeño, casi no hay eco, son muy agradables para las viviendas, pero eso no tiene por qué ser en un auditorio, es necesario que haya sonidos. Incluso si entramos en el mundo de la creatividad, es decir, de las salas de exposiciones, por ejemplo, una cierta acústica inadecuada es interesante, ¿no? Vamos al Museo del Prado y tendremos que tener una envoltura, ¿no?, con un espacio, digamos, casi seco, ¿no?
Pero si vamos tú que eres, aunque eres más joven, te acordarás de la sala Fernando Vijande, aquella garaje, ¿no? Tenías que entrar en el mundo del underground, del arte contemporáneo, con un cierto sonido de garaje. Si tú le metes allí una acústica que la absorbe todo, pues ya la radicalidad se pierde, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el Musac. El Musac, cuando mucha gente me dice de dónde viene, yo digo, bueno, pues acústicamente, diríamos, a mí me interesaba ese sonido de garaje de la Fernando Vijande, que requiere, por ejemplo, suelos muy duros, poca absorción, ¿no? Volúmenes grandes, no para que tenga unos secos tremendos, que sería, pero sí que para que tenga ese sonido un poco industrial. Por lo tanto, tenemos desde el confort a la creatividad, al control de la acústica, que es al que Higini domina a todos, evidentemente, pero al que se estaba refiriendo. Es decir, cuando ya hablamos de una sala de auditorio, lo ha dicho él muy rápido, pero vuelvo a repetirlo, no me importa repetir lo que él ha dicho muy rápido, en realidad no es lo mismo una sala para dar conferencias que una sala para un auditorio filarmónico o de cámara, luego iría al filarmónico, que para teatro, que iría con la palabra, que para una ópera, ¿no? La ópera es el que tiene un tiempo de reverberación, corrígeme, un poquito más grande, a la ¿no? conferencia. Entonces, Parecido a pero las claro, conferencias. luego uno también va, esto que estaba hablando, el del tamaño. Un poco sala cámara, un poco también. Es bonito Ópera, lo de- cámara, conferencia. Sí, Estamos está, más o menos uniendo, sí. la cámara puede ser muy amplia, o sea, desde 1,3 a 1,9, no 1,8, Segundos. pongamos, y después ya empieza la sinfónica de verdad a 1,9, 2 y Sí. 2 y pocos. ¿eh? Bueno, es muy interesante lo que está diciendo Emilio de intentar tratar todas las escalas, que es uno de los objetivos de esta charla. Pero como Antonio se tiene que ir pronto, a mí me gustaría que hablara, volviéramos al teatro y desde tu punto de vista explicaras, vosotros se os consulta. Cuando hay una obra, de la misma manera que cuando alguien construye, no sé, un campo de golf, o llevaban en su momento a un golfista fantástico a que diera su opinión sobre los hoyos, cómo tenían que ser, a los artistas, a los intérpretes, ¿se les consulta? Bueno, en mi caso concreto, es una especialidad muy concreta que sería imposible consultar. O sea, yo creo que es prácticamente imposible crear un espacio escénico con una acústica ideal para poder escuchar todos los sonidos que emite una compañía de 40 bailarines que lleva músicos flamencos que se fusionan con la orquesta sinfónica, que al mismo tiempo van calzados con unos zapatos que llevan clavos para zapatear, que tocan las castañuelas, que en algunos momentos cantan también en el escenario. Esos bailarines, al emitir sonidos, son instrumentistas porque están tocando castañuelas, están zapateando, necesitan tener un sonido de lo que está sonando del foso de la orquesta o de los propios músicos que están tocando en el escenario a través de sidefield para no irse de música. Necesitan tener un sonido dentro del escenario que tiene que tener el volumen perfecto para que no salga fuera a la sala. El público que está escuchando, y esto es algo en lo que yo tengo que tener mucho cuidado y poner mucho interés, tiene que sentir una perfecta armonía entre el movimiento coreográfico de bailarines que está diseñado, el vestuario que los envuelve a estos bailarines, que en muchos casos tiene un aspecto tridimensional porque le da un determinado movimiento a la coreografía o una visión determinada a la coreografía, y eso tiene que estar en perfecta armonía con el zapateado que se escucha, con un instrumento o 100 instrumentos de una orquesta sinfónica que están tocando una obra en la que hay muchos componentes melódicos muy diferentes y rítmicos, un cajón flamenco, por ejemplo, que está dando unas pautas concretas a una orquesta completa que necesita estar amplificado para que dentro de la orquesta, a través de muchos sidefield, escuchen ese cajón flamenco que en algunos momentos de la composición musical es el instrumento más importante. O sea, son muchísimas cosas. Llegamos a un teatro, a un gran auditorio, en el que la orquesta sinfónica es probable que no necesitara estar amplificada porque acústicamente está perfectamente construido para escuchar una composición sinfónica. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que un bailarín en el suelo del escenario, que a lo mejor no tiene
una capa o un grosor o un espacio de aire suficiente, que es el que necesitamos los bailarines de danza española para que el zapateado suene limpio. A lo mejor es un suelo que no tiene una caja acústica suficientemente grande y es un suelo que nosotros llamamos sordo. 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 Sordo es que el sonido, que te estás destrozando los pies y el sonido no sale fuera. Entonces eso hay que amplificarlo. ¿Qué pasa? Que cuando amplificas ese suelo, en muchas ocasiones tapa el sonido natural de una orquesta sinfónica sin amplificar. ¿Qué ocurre? Que hay que amplificar la orquesta sinfónica. Entonces, cada lugar que visitamos nosotros con estas especificidades tan concretas es un mundo totalmente diferente. O sea, digamos que de alguna manera vosotros rehacéis la acústica Totalmente, con cada actuación. Totalmente. Y es que además, que es lo que estaba apuntando antes, es tan sumamente importante y es tan mínimo el hecho de que haga que una obra perfectamente cuidada, con una escenografía cuidadísima, con un vestuario cuidadísimo, toda la coreografía cuidada, el sonido, un mal sonido, es la ruina total de ese espectáculo. Es súper importante, de hecho nosotros tenemos pruebas de sonido, pruebas con bailarines y aún así tenemos el gran riesgo y tenemos que contar con excelentes técnicos de sonido para que sepan que una sala de 5.000 personas cuando está llena no tiene absolutamente para nada la misma acústica de cuando esa sala está vacía. Incluso el material del que están hechos las butacas influye mucho en el sonido real que va a tener una función. O sea que para nosotros concretamente es un mundo, cada una de las funciones, cada uno de los teatros que visitamos, ya sea de mayor o menor formato. Y aún así, aún así tenemos espectáculos concebidos, incluso pensando acústicamente en el sonido que nosotros desarrollamos para teatros más grandes y teatros más pequeños. Y entonces vosotros llegáis y rehacéis, o sea, porque hacéis convivir lo que decían antes ellos, ¿no? De la diferencia, digamos, entre una, no sé, música de cámara y una ópera, por ejemplo, ¿no? Hacéis convivir, no sé si son reverberaciones, lo que sea, en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Y cómo lo compensáis? Bueno, ¿Qué hacen? lo que está hablando él de la electroacústica. Con el suelo, con la electroacústica. Nosotros tenemos que tirar de lo que es electrónico, claro. O sea, nosotros nunca, en los 8 años que yo llevo en el Ballet Nacional de España, nunca se nos ha dado el caso de que lleguemos a un teatro, hagamos un ensayo y la orquesta sinfónica, sin ningún tipo de microfonía ni de amplificación, suene armónicamente con el sonido del zapateado, de las castañuelas, los cantantes, el cajón flamenco, el piano, las guitarras flamencas, suene todo el conjunto sin necesidad de acudir a la electrónica para salvar algunos excesos o no. Nunca nos ha ocurrido. Pero porque llevamos elementos muy diferentes situados en sitios muy diferentes también. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Uno, que pregunto, que con la electrónica se puede solucionar todo o casi todo. O dos, que hay mucho por avanzar acústicamente para la versatilidad, vamos a decir, acústica. Incluso tú, Antonio, has dicho que si la sala está, la mitad de la sala llena, todo lo que habíais preparado... Hace falta un buenísimo técnico de sonido para que toda la mezcla que ya se ha hecho se adecue y que el sonido que le llega al espectador sea el perfecto. Yo creo que hay que ir por pasos. La sala, si es vacía, es una porquería. O sea, si se pone sillas, butacas, pues esas butacas, si son sin tapiz, si no son tapizadas, malamente. Porque cuando haya media audiencia, porque en el fondo quien da la absorción es la gente sentada. Si queda media audiencia vacía, que no hay gente, entonces la reverberación aumenta. O sea, ya es un fracaso. Es lo que le ha ocurrido en muchos. Que los fosos esos de escenario han de ser vacíos para generar, no pueden estar sobre elementos duros para que genere ruido. O sea, el tablero de madera ha de tener su grueso, pero ha de tener una cavidad de aire para generar sonido adecuado. Claro, has de corregir. Entonces, como eso a veces se ve que no se lo encuentra bien, pues entonces usa la electrónica
para paliar el problema. Así es. Es lo que haces. Pero entonces, Pero es vosotros- hacer las salas bien. Teresa, mal. llegaremos a ti, ¿eh? Claro. Pero entonces, Antonio, ¿vosotros consideráis que la acústica es, pregunto, es mejor o peor según cuánto la tenéis que modificar para intervenir o no? Porque dices que siempre tenéis que modificar, simplemente por la mezcla que lleváis en el repertorio. Es que yo creo que sí, que lo nuestro, o sea, no es, a ver, hay sitios donde se va que es que vas y dices, Dios mío, ¿cómo han podido construir esto así? Porque Sí. es que no, sobre todo que son espacios enormes que realmente si se hubieran concebido de una manera mucho más polifacética, o sea, para dar cabida a un espectáculo de danza, para dar cabida a un espectáculo, a una ópera, para dar cabida a una charla, creo que se puede construir de una manera que sea mucho más polifacético y que se puedan hacer muchos actos de diferentes índoles. Nosotros hemos ido a teatros maravillosos con una acústica realmente espantosa, porque no se vamos, bajo mi punto de vista, no se han cuidado elementos como los que acaban de definir ahora. Yo os quiero invitar a concretar todo lo que queráis, lo bueno y lo malo, porque creo que todo es información. Y creo que se aprende tanto de lo bueno como lo malo. O sea, si queréis decir o desmitificar o decir que hay un auditorio que es muy malo y que es muy famoso, adelante, adelante, porque nadie mejor que vosotros que lo habéis probado. O sea, yo creo que la información es buena siempre, sobre todo para evitar Parece mayores que estamos hablando de errores. cosas muy específicas. Lo que está Estamos diciendo hablando de la Antonio, acústica y el claro, uso de él. Sí. Estamos hablando ya de un espacio escénico con unas características muy peculiares. O sea, que estás mezclando orquesta sinfónica con flamenco y con zapateado, ¿no? O sea, yo creo que eso es todos sabemos No, que Antonio estaba... hablaba de versatilidad del Sí, espacio. sí, ¿no? sí. Pero a lo que voy es que en realidad los auditorios, los espacios escénicos, antes se hacían pues, para ópera, se hacían para teatro, se hacían, luego ya se empezaron a hacer los auditorios, ¿no? Entonces cada uno era una cosa específica. Ahora se quiere algo que sirva para todo. Entonces, como bien dice Higini, se puede jugar y se puede afinar, se puede, como dice Antonio, se puede meter electrónica, pero hay una cosa también importante que es el tamaño. Por ejemplo, es sorprendente que una sala tan pequeña como esta, con 50 personas, necesitamos amplificadores. Es incomprensible, o sea, eso es incomprensible. O sea, yo no lo acabo, o sea, estaba pensando y digo, esto es una rareza. ¿Por qué? Pues porque a partir de un tamaño, hasta un cierto tamaño, tú puedes no necesitar nada. A lo mejor luego hay que corregir para un espectáculo especial, pero hasta 500 personas es que la acústica sale sola. Es que sale sola. O sea, es que a poco que lo dimensiones bien la vocal a la escena, sale sola. ¿No? Entiendo que estáis considerando que es un mal teatro, entonces. Bueno, yo digo simplemente que aquí hay un problema, porque esto no es posible que necesitemos altavoces. A lo mejor a lo mejor nos quitamos altavoces y se oye bien. Digo, Vale. Luego yo podemos no hacer sé. la prueba. Si Pero- pasas pero él hasta tiene 1.500, tiene 2.000, razón. o sea, el teatro y la ópera Gracias. funcionan bien hasta 800.000. Si ya empiezas a llegar hasta 2.000, pues tienes un problema de distancias también, porque claro, para el teatro más de 25 metros, pues no puedes darle. ¿No? Entonces, en un sitio y como cuando ya llegas a este, 5.000, desde luego, que a mí se me ha pedido hacer un auditorio de 5.000, o consideras la acústica electrónica o no. Entonces, digamos, el tamaño va afectando, ¿no? La especificidad de la sala va afectando, la capacidad de ser afinada va afectando, pero luego también el espectáculo necesita su afinado. O sea que todo esto, ya si hacemos una cosa muy específica, nadie va a hacer un teatro específico para exactamente el tipo de piezas que vosotros hacéis, porque es demasiado. Ojalá. Pero es demasiado. Es demasiado. Pero no lo podrías mover, porque lo tendrías específico aquí en Madrid, pero ya no podrías ir a Cádiz a hacerlo, porque no tendrían ese. Es mejor que en Cádiz te vayas al Manuel de Falla y lo ajustes, que eso es lo que ocurre, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es lo que es muy bonito de lo que está explicando, que la electroacústica hasta hace muy poquito lo veíamos como una cosa, es que esto se necesita acústica electrónica, esto está mal. Y yo ahora empiezo a pensar, bueno, con los iPhones dentro de nada, o sea, me estoy acordando de Breuer, de Hans Meyer, cuando en realidad diseña el proyecto suyo para el concurso de las naciones, todo pensado en la acústica. Y al día siguiente, cuando se falló, se inventó el sistema de altavoces y de corrección de traducción automática. Ya no lo necesito, esa acústica, porque lo puedo hacer con altavoces. Ahora con los Airphones, probablemente que nos vamos acostumbrando, podamos hacer auditorios muy grandes, incluso al aire libre, que tengan una acústica estupenda, porque viene dada por tus micrófonos, ¿no? O sea, por intentar llegar, y ahora te dejo Ginny y enseguida vamos con Teresa, pero por intentar concluir en algo, ¿diríais que la acústica
sería parecido a la iluminación en el sentido en que debe adaptarse cada vez, o de la acústica se parte de una determinada acústica y se ajusta. Hay que saberlo. Iluminación artificial. Y entonces refiero. buscar la acústica para los distintos usos, pero sin entonces hacer cambios de sala, sino intentar acomodar los distintos usos a la sala. Que eso ya se hace. Eso ya se hace. Yo tengo, por ejemplo, el Liceo de Barcelona. Yo diseñé una cámara acústica que la tienen guardada y cuando interesa, pues la ponen y se suma con el volumen de la sala y entonces hace sala de cámara. Y eso es otro uso. Pero normalmente están preparados para el uso de la ópera. La ópera, que es como un teatro un poco más sonoro, digamos. El teatro es más solo voz y en la ópera es canto, aunque también hay cantos en teatro, me imagino, ¿no? Digo yo. Pero son más parecidos y entonces todas esas salas cumplen. Ahora hay un problema en las salas y hay un problema en la acústica. La acústica nació en el año 1900, prácticamente con Sabine. El año 1900 ahora hará 100 años y pico. Es el primer señor que sacó su teoría de la reverberación, que solo vale para la distribución uniforme, para la distribución del sonido de la absorción uniformemente repartida. Y después, en 100 años, han habido muchas guerras. Europa y todo el mundo, siempre hay guerras. Y la ciencia va lenta. Yo inventé la teoría del 88, eso es muy buena. Pero bueno, siempre eso también. Vendrán nuevas guerras, yo qué sé. El mundo lo para la ambición humana. Y lo que es lo bonito, lo que da al alma pureza y realidad en la forma de pensar y de ser, son los elementos como los teatros, la gente donde dice lo que piensa, que hace disfrutar de lo que piensan los demás, y allá pues ellos allá hacen arte. Y el arte pues es lo que es muy bueno, es importante. Muy importante. Teresa, lo que decía Emilio al principio, ¿no? Que generalmente cuando hablamos de acústica nos centramos en teatros, en auditorios, incluso en palacios de congresos, en lugares donde se tiene que escuchar bien lo que hace la gente. Pero en otros ámbitos, el ámbito doméstico, por ejemplo, o el ámbito del comercio, que hay también aglomeraciones, o el ámbito de las ferias, donde hay también mucha entrada y salida de gente, ¿se cuida también la acústica? O sea, ¿trabajáis con ingenieros acústicos para ese tipo de espacios o no se considera tanto? Yo me dedico a espacios muy pequeños respecto a vosotros. Si tengo problemas totalmente diferentes, está muy bien, porque ahora declaramos guerra. Vamos a ver. Primero, en mi caso, en lo que toco cada día con mano, la acústica depende de una cosa muy ordinaria, lo siento, del bolsillo del cliente. Porque como no se ve, Es verdad. perdonarme, porque lo único que no se ve en un proyecto, ¿cuántas veces cuando hay que recortar, se recorta por ahí? Yo mucho más ahora. Wow. Gracias a Dios la normativa está cambiando y nos estás ayudando a mejorar un poco, porque hasta ahora era donde recorto, por donde no se ve y punto. Segundo, me parece importante. Hemos hablado de espacio polivalente, donde vosotros tenéis que preocupar a muchas actividades. O sea, claro, es mucho más complicado calcular la acústica en un espacio así, porque es como vestir a una mujer que no sabe qué es. Pero yo en mi caso, los espacios que me digo yo tienen un uso muy específico desde el primer día. Un hotel es un hotel, en el dormitorio se va a dormir y no va más o menos a pasar nada más. En un comedor se va a comer, en una casa hay una familia. Entonces, ¿por qué hay esta preocupación por la acústica, la gran desconocida? Que es un poco como la ropa íntima, no la veo pero la necesito. Pues mira, te voy a decir una cosa que me parece importantísimo. El cambio que estamos viviendo, que es interesantísimo en nuestra profesión, está haciendo que el hombre, nosotros, antes éramos percibidores de ruido. Entraba en un espacio y oía
y algo pasaba. Pero normalmente nosotros emitíamos solo un sonido, la voz o el movimiento. Ahora, con la vida tecnológica que estamos en red, somos emisores nosotros mismos de sonido. En casa, mamá, por favor, ese sonido del teléfono no lo aguanto. Entonces, las manías, porque nosotros mismos emitimos ruido. Entonces esto está aportando que tenemos que aislar mucho más. ¿Qué me está pasando en una habitación del hotel? Que ahora de golpe hay que pensar al iPad, al email, a todos estos microsonidos que emitimos continuamente, o a cuánto vamos a hablar por teléfono. Esto cambia totalmente la percepción del espacio, porque justamente el confort está en el estar a gusto. Yo os voy a contar una anécdota muy divertida, porque hablamos del sonido de una manera un poco más divertida. Tenía un amigo, que sigo teniendo, gracias a Dios, que vivía en Vía del Corso a Roma, en el sitio más bonito de Roma. ¿Y qué le pasaba? Que abajo tenía uno que sabía cantar solo 4 canciones. Y todo el día, 365 días al año, estas 4 canciones. Y yo de un año al otro iba yo a la misma música. Se volvió loco. Era magnífica la música de Presidio Pavarotti, lo que tú quieras. Vendió la casa porque no podía más de vivir encima de uno que sabía tocar solo 4 canciones al día. Entonces, esto es un ejemplo de cómo algo magnífico puede ser obsesivo, sí repetitivo. Sí, sí, o como la acústica puede arruinar, como decía Emilio al principio, o tú, Antonio, has dicho, ¿no? De todos modos, hay algo muy importante que ha dicho. Ahora ha hablado de un problema, de un ruido de un señor de abajo. Sí. Que esos son temas de aislamiento acústico. Claro. Que eso lo han de prever las leyes de cuando se hacen edificios, mantener un uso y al adecuado, según la norma básica, aquí es 50 decibelios. 50 decibelios para usos para el señor que canta malamente. No puede estar el señor ese cantando porque saldrá. O sea que entonces allá se tiene que hacer más aislamiento acústico. Entonces, y claro, todo hay que... Claro. La acústica es absorción y aislamiento acústico. Un aislamiento acústico es que el ruido no pase y la otra cosa es la absorción para controlar el exceso de ruido cuando convenga. y la cosa es que, ¿qué hacer? Porque si nos aislamos tanto, vivir como una cámara insonorizada, o sea, eso tampoco es vida, ¿no? No. Porque vida también es enterarte un poco de si se está peleando el vecino, si el hijo está sacándole el ojo al otro hijo, o si ya ha empezado la película, o si no sé, si la olla pita, cualquier cosa, ¿no? Hay sonidos que necesitamos para vivir, ¿no? De ¿O no? todos modos, los gobiernos son los que han de dictar las leyes de la protección sonora de la gente y, por lo tanto, ahora antes eran, hace unos años, 45 decibelios de aislamiento acústico y ahora pues estaremos en el orden de 50 decibelios. ¿Y por qué ha subido? Porque para así... No, bueno, porque como hay más ruido en general, pues se hace que haya más. 5 decibelios más de atenuación sonora, o sea, de impedir que el ruido de pase, pues es algo mejor. Pero claro, el señor que canta malamente. Te ha gustado, ¿eh? Sí. Teresa, es muy interesante. Es decir, la acústica es algo que no se ve y que cuesta. Sí. Y eso es muy importante, tanto la absorción como la reflexión, Claro. como la... ¿no? Pero aún Como el más aislamiento. interesante es que la gente esté dispuesta a ahorrar en eso. Es como si ahorraras en la dentadura, no sé cómo explicaros, en ir al dentista, por ejemplo, que es otra de las cosas que se Sí. suele ahorrar. Mala idea, ¿no? O el internista, o sea, no sé, ¿no? Las cosas que no se ven generalmente son las más importantes. Sí. Lo que pasa es que quizás a lo mejor se tenían que hacer espacios donde la gente pudiera gritar, Desahogarse. cantar y desahogarse, pero para eso pues pueden ser los Pasar un teatros, partido de centros fútbol y De culturales, todas maneras, la cultura centros acústica, culturales, yo qué sé. cambia con los países. Por ejemplo, yo descubrí que cuando vas a Estados Unidos o vas al Caribe y tal, que son clientes americanos los que van, en los hoteles les gusta mucho el ruido del aire acondicionado. Ah, sí. Les gusta mucho, ¿por qué? Pues porque ellos quieren estar a 15 grados. Y entonces el aire acondicionado tiene que estar muy alto, las máquinas están fuera, se oye, y todo el hotel está vibrando, ¿no? Porque es una representación del frío.
Entonces, para los americanos, eso es una cosa que representa ese frescor, ese frío que ellos reclaman. Claro, tú llegas allí y dices, oye, prefiero que no haya calefacción, que no haya aire acondicionado, primero, que 15 grados no lo puedo resistir, y segundo, que no puedo resistir el ruido, ¿no? Y entonces eso lo explicas a los americanos y no lo entienden, ¿no? Por ejemplo, las torres de cualquier downtown americano, tú tienes la torre, funciona perfectamente, eso aire acondicionado, y al lado hay un edificio que son tanto las mechanical systems, todos los aires acondicionados, todo ahí, que es como una máquina que está emitiendo ruido a la calle, y como la gente solamente va en coche, que están hiperaislados, pues les da igual. Los que llegamos de Europa y caminamos por el downtown, decimos, bueno, pero aquí hay un ruido atronador, no de los coches, sino de las máquinas de aire acondicionado. Entonces te das cuenta que la cultura es diferente, tiene que ver con el paseo, tiene que ver con la cultura europea, tiene que ver con el paseo, con los tiempos, con aislarte del sonido de los vecinos. ¿Aislarte, tú crees? ¿La cultura europea? No, la cultura de aislarte del ruido del aire acondicionado, que no lo quieres. Sí, eso sí. Nosotros preferimos pasar calor que tener un ruido del aire Pero acondicionado. también tiene que ver con cantar en la calle y También, hacer jaleo claro, en la calle. también. Y que Eso es una cosa. Es que sí. claro, es otro cantante ese, las máquinas. Porque claro, el problema que hay en las máquinas, bueno, en el código técnico español, ¿no? Hay muy poco legislado sobre las máquinas. Se habla mucho de ruidos entre personas, vecinos, del ruido de la fachada, del ruido de los aviones que circulan, que te puede entrar el ruido por, bueno, valores de 50 decibelios de aislamiento, bueno, pero algo es algo. Pero lo que es el ruido de la máquina, hablan un poco de la vibración, pero no dan ninguna solución al tema. Al tema, pues esas máquinas hacen ruido. Y esas máquinas, si hacen ruido, se trasladan a todos los vecinos. A lo mejor se van cruzando pues, edificios por aquí y por allá. Bueno, yo qué sé cómo van los trazados, ¿no? Hay máquinas que están al sótano, otras que están en los techos, en los tejados. Pero eso hay que evitarlo también. Y no, eso no está evitado. Yo pienso también que es una cuestión de costumbres y de costumbre desde que eres niño también, la asimilación del sonido general que puedas tener. Yo, por ejemplo, soy de familia del sur de España, de Málaga, y yo tengo el concepto de estar en la playa de Málaga con un volumen de ruido determinado desde que soy pequeñito. Entonces, la alegría mía vacacional y las sensaciones que yo pueda tener de alegría estando en la playa con mis amigos y con mi familia está asociada a un volumen determinado. Por circunstancias de la vida, cambié mi destino de vacaciones durante muchos años al sur de Francia, al País Vasco francés. Y mi primer año, mi primer día en la playa, llena a rebosar, fue para mí flipante. O sea, era estar rodeado de gente, de niños jugando y no oír nada, nada. Y entonces, hasta que yo me acostumbré a eso, porque me daba sinceramente me daba como melancolía, me daba tristeza. Porque yo tenía la falta de ruido. La falta de ruido, la falta del griterío, de la gente comiendo, de los niños gritando, de la madre llamando al niño. Eso lo echaba en falta y me daba como tristeza, como que no sé, el francés no sabía disfrutar la playa. Y es verdad. Y ahora cuando vuelves a la playa de Málaga, es lo que te iba a decir. Y conforme iban pasando los años, empecé a concebir la playa como un lugar de descanso, de relax, de tranquilidad, de que el niño puede estar jugando y rebozado en la arena sin gritar. Y ya volví a la playa de Málaga y decía, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, pues pero son cosas que te acostumbras. Yo creo que también son cosas como de costumbre, de asociar un determinado volumen a una costumbre. O mis domingos que yo vivo en la calle Ribera de Curtidores de aquí de Madrid, yo abrir las ventanas del balcón, tengo ya asimilado mi rastro con su ruido y con la misma canción que pone un puesto o el mismo puesto con el hombre tocando la castañuela, fatal además, que le voy a dar clase de castañuela. Bueno, pues lo tienes asimilado y lo tengo como algo, pues bueno, que te da pues alegría. Pero limitado, los domingos. Solo los Como domingos. si Llega a ser a diario, no vivo ahí tranquila. seguro. Sí, sí. No, ¿hasta qué punto somos capaces de adaptarnos a eso, ¿no? Porque la mayoría de la gente nos molesta la nevera. Llegado a un punto, una edad, lo que sea, una determinada marca, empieza a hacer un ruido que ya es demasiado y ya la fastidiamos, ¿no? Todos los demás electrodomésticos tienden a ser a insonorizarse o a ser cada vez menos ruidoso. Antes decía Emilio lo del aire acondicionado, ¿no?
¿con qué cosas estamos habituados? Porque fijaros que hay muy poca gente, por ejemplo, que le quite al sonido a cada vez que entra un mensaje, que se puede quitar el sonido. Y pip, Claro. pip, pip cada vez, ¿no? Sí, sí. Cuando llegamos, pero nos gusta, a lo mejor nos gusta que nos entre, nos gusta que nos avisen, nos gusta estar como hipercontrolándolo todo. O sea, ¿cómo decidimos, cómo os parece, casi a nivel personal, no ya profesional, que elegimos los sonidos con los que al final acabamos conviviendo? O los ruidos, ¿no? Bueno, yo según el proyecto hay sonido, por ejemplo, una cosa que siempre me piden son los pasillos de los hoteles, que no se oiga la gente cuando llega con las maletas. Esto es básico. O en los baños de los hoteles, que cuando te duchas lo de abajo, lo de al lado no oiga. Las habitaciones de los hoteles se cierran como una caja fuerte. Intentan que no se oiga nada, nada, nada. Pero los espacios comunes no, al revés. Un comedor de un hotel da hasta gusto que hay un ruido. Porque si tú eres solo, sola, te hace compañía el ruido. Pero, por ejemplo, los ricos cuando me piden esta sala de cine privada en la casa, pues otra vez tengo que cerrarla todo porque se ponen con película a tope y casi popcorn y quieren estar en el cine en su casa. Depende también un poco del espacio al espacio. En la casa en general las necesidades son mínimas. No, hay muy pocas quejas en las casas. Hay muy poca necesidad de silencio. En los hoteles, tiendas, sí, porque también para comunicar o vender o visitar, como decías tú, Emilio, te piden un olor, te piden un tacto, que va muy todo en el conjunto, te piden una vista y te piden un determinado grado de decibel. Esto que habéis dicho del olor es muy interesante porque a lo mejor propongo, es algo que se define por ausencia, ¿no? Si no huele a nada, está bien, pero como huela a humedad, a cloaca, que has dicho tú, ya ni hablamos, ¿no? Sí. Entonces, realmente hunde el espacio. ¿Sería lo mismo? ¿Sería comparable a la acústica eso? O sea, si todo funciona, no se ve, no molesta, no hay ecos, la gente puede escuchar bien, bueno. Pero si no funciona, es cuando se evidencia, ¿no? Es cuando la vemos, cuando vemos el problema. Claro. Igual que hablaba Antonio de la cosa cultural, o de la cosa de las costumbres, decías tú, pero tiene que ver también con la cultura, aunque yo creo que también hay una cosa de la edad, ¿no? O sea, yo veo que la gente joven, digamos, lo que le gusta salir es a un sitio que haga mucho ruido, todos hablando alto, ¿no? O sea, que realmente, además lo hemos experimentado casi todos los que estamos aquí, así que nos ha gustado ir a sitios muy ruidosos, y como te vas haciendo mayor vas renunciando a ciertos ruidos, ¿no? Yo creo que los hoteles, tú no quieres que haya ni un ruido. O sea, como oigas al vecino que se mete en la cama o que enciende la luz y dices, uy, qué horror de hotel, ¿no? Parece que... Pero sin embargo, te gusta ir a los restaurantes, es un efecto bastante curioso que haya un cierto nivel de ruido. Pero luego cuando ese nivel de ruido pasa, del límite, también dices, este restaurante es insoportable, ¿no? O sea que yo creo que hay como unas edades, sería bonito trazar los gráficos de los ruidos o el nivel de decibelios que somos capaces de aguantar por edad, ¿no? Y tanto en público como en privado, ¿no? Yo creo que observaríamos que hay unas ciertas continuidades generacionales, no generacionales, o edades, que serían interesantes como curva. A mí me parece fascinante que de un tema que tiene una parte muy de uso, otra parte de cálculo y otra parte muy científica, al final acabamos hablando desde un punto de vista muy sensorial y muy personal. Cada uno de nosotros, la experiencia profesional, los hoteles, tu experiencia o tus recuerdos de la playa, lo que tú decías de los momentos vitales, teniendo en cuenta que generalmente en casi todas las casas, en casi todos los lugares, conviven personas con intereses distintos, con edades distintas, con manías distintas. Hemos hablado incluso de las distintas acústicas según la cultura, ¿no? Los sonidos que no molestan, los sonidos que molestan. Posiblemente también haya variación en los decibelios de las normativas. No sé por qué, me imagino de entrada que Alemania será como más aislado, ¿no? La normativa es europea, ¿no? Europea es. Por lo tanto, supongo que pues todos los hacen ya países menos son ruido. iguales. No lo sé. No lo has dicho, pero es una normativa, bueno, hay una normativa emisora. Es decir, lo que te miden, que eso es un dato curioso. Tú no mides lo que te aíslas del exterior, sino lo que tú emites al exterior. Es decir, tienes que aislar tus 50 decibelios porque tú
produces, No puedes producir más de 50 decibelios. no debe digamos, tienes que proteger esos 50 decibelios con tu aislamiento. Es interesante, ¿eh? Sí, es muy decir, interesante, en la sí. persona, las máquinas y los artefactos, ¿no? Que nos rodean son lo que produce ruido, ¿no? Entonces lo que te obliga a la normativa es a proteger hacia los demás, hacia los vecinos, hacia arriba, hacia abajo, Sí. hacia la calle. O sea, que al final hay una Pero de cosa- las máquinas no se mete, que yo recuerde. No me acuerdo. Pero Yo creo que está controlado. Y yo creo que muy exactamente poco, está ¿eh? controlado. O sea, los vecinos, los ruidos entre vecinos Está exactamente y de fuera controlado. para adentro y Está todo muy eso sí. controlado. Los ruidos- Pero ahora lo que son las máquinas en sí, así como cuando hacemos auditorios y cosas Que no, importantes, está legislado. hay que vigilar por los criterios acústicos de los niveles de ruido mínimos Sí. que corresponde para cada actividad. Pero están controlados y Gini, las En emisiones de ruido una están sala controladas también. sinfónica tú has de tener una NC15. NC15 son como 25 decibelios, 27 decibelios a lo sumo de ruido en toda la sala. Y para eso no lo pueden hacer las máquinas, las has de aislar por todos lados. Y que los ruidos no te entren por las paredes ni por los techos. Has de proteger aquellas salas con aislamientos acústicos de 70 o 80 decibelios, muchas veces. Y claro, pero eso no, en las viviendas no está. Y menos el tema de las máquinas está muy por detrás de lo que ha hablado la Comunidad Europea en relación a las paredes. A las paredes se ha hablado bastante, aunque se han dirigido a través, y es que yo soy muy especializado en aislamiento acústico también, porque he hecho teorías de aislamiento acústico y tal, y de eso yo sé mucho también. Y por lo tanto, aquí se impuso las teorías de Gerritsen, que son unos holandeses, que el tío ese solo inventó con buen acierto, una teoría de pared simple. Y que el aislamiento era como de compuestos. Es que yo nunca la estudiaba, pero sé que era simple. Pero la de capas múltiples, eso nunca lo había hecho. Y no está constatada ninguna teoría de que las capas múltiples esas funcionen. Y la teoría de Gerritsen se ha adaptado anómalamente a hacer una cosa que teóricamente no está comprobada ni verificada por ninguna teoría. Y bueno, y eso es estar en un espacio, es un claroscuro de la ciencia. Yo no sé cómo esos tíos han podido crear una normativa europea a base de una teoría que no existe. ¿Es verdad? Bueno, ¿Es así? cada ámbito tiene lo que no existe y funciona. Yo querría no funciona, eso es lo que hay que ver. Si Bueno, no funciona. sé si funciona, se vende, se Sí. conoce. A ver, es así. Antes Antonio hablaba de la costumbre de la playa, ¿no? El Sí, ejemplo que ha no, puesto de la playa. tienes razón, sí. Yo puedo poner uno personalmente, que es que vivía en una zona de Barcelona, yo soy de Barcelona, y al venir aquí, bueno, pues porque encontraba que estaba cerca del Retiro, cerca de Atocha, pam, pues cogimos un piso en Lavapiés. Y recuerdo que la primera noche pensé, Dios mío, pues todo, bomberos, la basura, o sea, todo, el ruido, ¿no? Y pensé, jamás podré dormir, jamás, no los oigo. A día de hoy no los oigo. ¿Eso sucede? ¿Que te acostumbres? Sí. Te acomoda. Sí. Sí, yo creo que sí. Entonces está solucionado todo. Bueno, por suerte el hombre es el hombre que es el ser humano. Sí. El ser humano se acomoda. Te acomodas, Sí. pero dejas de oírlo realmente. Pero mira, vamos, yo Ya no mira te si se fijas. acomoda, que yo estoy 6 horas diarias ensayando en una sala con 40 bailarines, como he dicho, zapateando, tocando castañuelas, con un volumen de sonido atronador, porque se come todo, de 90 6 horas decibelios diarias, o menos. y estoy en mi casa y está la tele un poquito alta y no puedo. Me pongo histérico, no puedo. Imagínate si se acostumbra O sea que el oído. elegimos ámbitos para... Sí. Yo creo que sí. Bueno, porque Sí. estás cansado de tanto ruido y en casa quieres... No me O que molesta. no te lo esperas, no te lo Digo, esperas. No, me molesta, me molesta. Por eso te molesta. Claro. Claro. O sea, a mí me puede pasar, a lo mejor en la redacción de un periódico, Claro, cuando es casi quieres imposible descansarte. hablar con alguien, suenan teléfonos, la gente está hablando por un teléfono, otro, y tú estás escribiendo a lo mejor la pieza cuando trabajas en redacción,
y luego llegas a otro sitio y no te esperas el ruido. En un restaurante esto para mí sería inadmisible. Pero de hecho es completamente. interesante pensar que la redacción tiene que tener ese sonido, porque quizás hasta sea No sé, la interesante no es, representación. pero no hay boni- otra. es que Pero tiene que ser la representación de la productividad, Puede ¿no? ser. Yo En creo muchos que- momentos es necesario. O sea, ahora, cuando vamos a Japón, por ejemplo, estamos en un teatro y puede ser un teatro grande de 4.000 personas. Antes de empezar el espectáculo, yo estoy dentro en el escenario con los bailarines esperando para... Y no se oye absolutamente nada. Y te asomas a la cortina y ves 4.000 cabezas y no se oye nada. Es un sentido de hermético. No se oye absolutamente nada. Pero ¿Eso es bueno o malo? Claro. Mal, para mí mal. Porque el bailar, o sea, necesitas un poco el murmullo pues de cuando vas a Cádiz, por ejemplo, o a Jerez, estás en el Festival de Flamenco de Jerez, que eso es un mercado, el teatro, no tanto a lo mejor, pero sí es ese no sé, necesitas un poco el calor del público que se está comentando, qué tal, qué bueno, qué va a pasar. O sea, necesitáis una cierta respuesta. No en plan palmas, Hombre, pero yo creo entre que las palmas y el acompaña un poco silencio. la actividad que vas a hacer, esa adrenalina, esa ambientación, por así decirlo, de lo que va a pasar. Cuando tú estás en un teatro y no oyes absolutamente nada y estás rodeado de 4.000 personas y no se oye nada, de nada, de nada, es un poco extraño. El silencio da miedo, totalmente. Mm. Sí. Tú ya sabes John Cage que se metió en una cámara Sí. anecoica, ¿no? Una cámara Sí. anecoica totalmente cerrada y entonces oía, creía que no iba a oír nada, pero en realidad oía dos ruidos. Sí. Un agudo, que era como electrónico casi, y uno rítmico, ¿no? Que era grave, ¿no? Uno era el sistema circulatorio, ¿no? O sea, el sistema nervioso, que es el agudo, Sí. y otro era el sistema circulatorio. Sí, que era lo el- dijo. Y yo me acuerdo de una entrevista en El País en los Claro. años 80 que Es- dijo el silencio no existe. No existe, Por estas ¿no? dos Una cosas, cosa porque él se metió en... Es que es impresionante, Sí. da un poco de miedo, porque el silencio completo ya sabes dónde estás, ¿no? Esto es como una experiencia que tuve de joven, pero que fui profesor de instituto, digamos, recién acabado de carrera, un año. Y entonces vino un profesor a la clase nuestra, donde estamos en la clase. Cuando entró el hombre, había un silencio allá, todos callados, nadie respiraba. Y se puso, ¿qué están tramando ustedes? Sí, sí, Es dijo sospechoso a el los silencio. alumnos. ¿Qué están tramando ustedes? Sí, bueno, es real eso que digo, pero no. Sí. Bueno, entonces, Antonio, como sé que tú eres de los primeros que te tienes que ir, al margen de electrónicamente, ¿se puede compensar la acústica con todo lo demás que lleva, ¿no? Vestuario, calzado. María Pajés, que viene mañana, me ha llegado a hablar de cambio de suelo Sí, sí. para claro. poder... ¿Y hacéis estas cosas? Sí. Incluso en medio de la representación, o sea, ese tipo de compensación. Hombre, se hacen compensaciones de mucho tipo y con el material. Es que además, o sea, nosotros llevamos calzados diferentes, llevamos calzados que tienen los clavos estos para hacer zapatos, depende también de los tacones que llevemos. Hay tacones que son más finos, tacones que son más gruesos, que hacen un ruido totalmente diferente. Y los suelos, pues solemos bailar también sobre linoleum, que es un suelo como de goma, que también a veces tenemos que zapatear encima de él, entonces el sonido es totalmente diferente. El sonido para nosotros es un 50% del espectáculo, el uso que le demos nosotros al sonido. Incluso hay muchos efectos de mantones, por ejemplo, que yo le pido al técnico de sonido que amplifique un poco más en algún momento dado, porque el sonido de los flecos con el aire es súper atractivo y es muy emocional y le da un punto más a lo que estás viendo. El que vaya acompañado de un pequeño sonido es maravilloso. Ahora vengo de Japón, llegué ayer, he estado haciendo un espectáculo con Javier Fernández, el campeón del mundo del patinaje artístico Que tú sobre habías hielo. también hecho coreografías, Sí, ¿verdad? pues Para ahora he esta estado mujer. bailando, él en el hielo y yo en un escenario patinando, y hemos estado combinando, he hecho que le pongan un microfonía también en sus cuchillas, y hemos estado pues haciendo un duelo de patín, baile, Bueno. pero también muy sonoro, de él con las cuchillas en el hielo y yo con los clavos en el escenario le da un plus muy, muy importante, es súper importante. En la danza el sonido es muy, muy importante.
Es como bueno, la verdad no, porque también es muy visual y muy todo, ¿no? Pero el sonido también es, en mi caso, en la danza española, El es... sonido lo tenéis en los pies. ¿Eh? El sonido solo está en los pies, ¿no? Claro. Sí, claro. No, en las manos ¿No? Y también, las ¿no? palmas Bueno, las también, manos quizás, las sí. castañuelas también. Los En la movimientos. ropa, cómo La se ropa, mueve, sí. cómo También, se... sí, sí. en todo. Y Ginny, ¿a ti te llaman para hacer otros edificios que no sean auditorios? Sí, para hacer edificios normales también que cumplan el código técnico. Nosotros le llamamos para todo. Eso sí, Vosotros para todo. Aquí este arquitecto aquí llama para todo a este señor porque nos tiene que calcular todo. Sí, se hace de todo. Por ejemplo, para un Yo hotel. trabajo para todo el mundo, porque ¿Sí? hago Calculamos proyectos aquí. en Arabia que es en Egipto y voy haciendo, o sea, mientras me vayan pidiendo. Emilio, Yo no voy a Egipto, por eso ni eso, pero los proyectos sí van. No, hombre, nosotros le llamamos para todo. Efectivamente, para un auditorio requiere un cálculo muy complejo que se dilata durante el proyecto, que se dilata luego en la obra, que se dilata luego en el último afinado ese que se hace, ¿no? Que es bastante, bueno, es un proceso muy largo, pero para un edificio normal, pues, oye, ¿qué te parece para que esté en atrio? Por ejemplo, el aislamiento a nosotros nos parecía muy importante en el restaurante que aquello tuviera digamos, un tiempo de reverberación muy bajo, ¿no? Y entonces, sin embargo, los suelos de piedra, porque eran para que no se mancharan, y las paredes de madera. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer las paredes con esas capas que le gusta a él, con diferentes aislamientos, la madera prensada, los techos, sin embargo, tienen un sistema absorbente también artesanal. No utilizamos Knauf, podíamos haberlo utilizado, pero no tiene un techo artesanal así con la madera bastante bonito. Y entonces se consiguió y eso te va asesorando, pues el aislamiento de las puertas. Encima, entonces, algunas cosas que nos dijo no se hicieron y efectivamente dan problemas. En la puerta había que poner no sé qué tal. Pues eso a lo mejor será... O sea, que ya sabes que cuando dice algo hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Y él da la solución, o sea, él dice, necesitamos mayor, yo que sé, absorción. Sí, Entonces, al principio... ¿cómo se materializa una cosa, eso? como Ginny viene del mundo de la física, al principio pedía cosas que no eran posibles. Me acuerdo con Moneo, con el Auditorio de Barcelona, pedía cosas que no existían en el mercado. Es decir, yo quiero una puerta que tenga densidad tanto y dentro unas bolas de plomo. Y yo es que Eso nombre no de existe. marca. O sea, eso no existe en el mercado, ¿no? No existe. ¿no? ¿Pero se puede hacer o no? Bueno, habría que buscar, pero lo hicimos, buscar todo. sistemas, se va buscando sistemas más Bueno, industriales. es que en La industria aquellos también se va años había preocupando. menos profesionales vendiendo cosas. No, la industria acústica ha mejorado Ha mucho. mejorado, ¿no? Muchísimo. Las Porque puertas ahora ahora, hay cosas una puerta nuevas. acústica aseguras mucho. Antes había que hacerla, entonces al principio era estoy hablando del Auditorio de Barcelona con Moneo, que estamos hablando de hace 30 años. Era, bueno, Moneo, era el año 1990 o 89 30. y no lo inauguramos hasta el 99. Y además nos encontramos un muerto. Sí. ¿Y sabes cuál era el Que estaba muerto? en Que no hacía ruido. No, que donde se iba a poner... Silencioso, como que decía se Emilio. cuando íbamos a hacer el Auditorio de Barcelona, pues le dije a Mone, oye, aquí hay la vibración del metro, que se oye hasta por la calle. Y si hemos de flotar el auditorio. El auditorio lo hicimos flotar. ¿Sí? sobre Para que, pero en habitaciones, o sea, el auditorio está en un nivel y por debajo del nivel hay unos niveles sanitarios por donde se cuelan las vigas y las vigas las soporté sobre soportes que yo estudié, que eran de neopreno. En aquella época no habían tantas filigranas de materiales, ¿eh? Y entonces, bueno, pero fue de neopreno y duró pues muchos años. O sea, cuando dices... Suerte que inauguramos en 99, Sí, porque 10 años. la vibración y el ruido aún llegaba al auditorio, estando todo flotado, hasta llegar a la carga exacta, que digo, bueno, eso carga cuando llegará, hasta llegar a la flexión exacta de los muelles, no se quitó el ruido. O sea, cuando hablas Y de de que os repente- encontraseis a un muerto, es metafóricamente hablando, era el metro. Sí, claro, el metro, la vibración. Pero es peor que un metro, hay peor que un muerto. No, sí. Estáis hablando también de la diferencia de hace 30 años.
¿Ha habido evolución? La acústica es algo, en fin, desde los teatros griegos, teatro romano. Sí. ¿Qué es la gran evolución? Una de las cosas que hace difícil de entender la acústica es que se supone que el primer auditorio fue un auditorio griego, ¿no? Abierto. Bueno, eso ya son muy antiguos, sí. Bueno, muy antiguos, el Epidaureo, sí. Pero luego te vas, yo qué sé, a Lanzarote mismo y son todo cuevas, en cuevas, y la Sí, mejor acústica claro. está en una cueva. Sí. Entonces, claro, es que es el día y la noche. Esos son los paleolíticos, ¿no? Pero cuesta mucho entender Sí, más o menos. qué consigue la mejor acústica, ¿no? La mejor acústica es notable en relación al pasado. Ahora, digamos, para hacer un auditorio ahora ya hemos fabricado todo de criterios que hay que cumplir y nos ponemos manos a la obra a cumplirlo haciendo las cosas bien. Esto tiene que ver con los tiempos de reverberación. Claro. Volvemos al principio. Es decir, un auditorio griego no tiene tiempos de reverberación, o sea, es sonido directo. Distancia, Entonces, sí. tiene una distancia y está muy bien hecho para que la reflexión sea adecuada, digamos, y la absorción, pero está en el aire, ¿no? O sea, que es el sonido prácticamente directo, ¿no? A veces se pone esa cosa tan bonita que se pone detrás para caja de resonancia, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, en una cueva tienes reflexión y por lo tanto tienes un tiempo de reverberación diferente. Entonces, claro, depende del volumen, como decía él, del nivel de reflexión del sonido. Claro. Entonces hay ciertas cuevas que tienen un sonido increíble porque tienen el volumen adecuado para cierta música y tienen una reflexión adecuada para cierta música. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la acústica, ¿de qué estamos hablando? ¿De evolución de materiales? ¿De evolución de todo, componentes? de la ciencia y de los materiales. Porque ahora yo me he quejado de la normativa, que se está aplicando una normativa de aislamiento acústico que no está, digamos, verificada experimentalmente, no está verificada. Sí que lo que ponemos sabemos que es algo mejor, pero en realidad no sabemos exactamente qué resultados que da. Bueno, Yo que no esté verificado, Ikini, no aterrorices al personal. Lo que está es empíricamente medido. O sea, tú luego acabas y mides. Claro, una cosa es la teoría. Y una teoría no vale hasta... Bueno, sí vale, porque muchas no se han verificado hasta que se hayan verificado. Pero la mía, por ejemplo. Pero la de reverberación, hablo. En este caso, pero cuando los experimentos verifican la teoría, eso entonces la teoría ganadora es la que vale por encima de todo. Y en este caso la reverberación es la mía. Pero en lo de aislamiento acústico, bueno, claro, y con diferencia, ¿eh? Y con diferencia. Pero la cosa del aislamiento acústico es muy complicado. Yo soy experto en aislamiento acústico. Yo hice hasta triples paredes de aislamiento, dobles, triples y simples. Yo calculo todo eso. Pero lo calculas y lo ejecutas. Lo calculo, lo ejecuto, ensayas. claro, mis teorías. ¿Y dónde Pero lo pruebas? también- ¿Eh? ¿Dónde lo pruebas? ¿En casa tenéis No, una yo habitación o algo? todo lo pueden probar en un laboratorio si quieren. Yo no me voy a gastar dinero a probar, pero de hecho yo lo haría si yo verificaría las pruebas en laboratorio para acabar de asegurar, eso es verdad. Pero también hay normalmente casos. la gente se fía ya de que los cálculos van bien y yo qué sé, mira, todo va así. Pero bueno, yo apostaría por siempre verificar. Pero todo es gastar dinero. Pero No, bueno. pero tú eres un perfeccionista, pero en la vida real, la vida normal, a los espacios pequeños que me dedico yo, hay caso, un típico caso que pasa muchísimo son los restaurantes que abren, han ahorrado dinero en aislamiento y los clientes se quejan de ruido. Claro. Esto es de primer año de arquitectura. O sea, claro, tú no le puedes decir, tira el local entero, le hacemos todo. O sea, yo recurro a lo que yo llamo la mayonesa de la profesión. La mayonesa de la profesión son moqueta, tapizado, cortina, silla todo lo que da pelada, porción, y sí, funciona muy bien. Claro, Y ahora todo bien. damos las gracias a la época en que estamos, hay muchos nuevos materiales muy simpático, muy divertido, panel acústico hecho con fieltro, hasta estéticamente agradable, que ayudan mucho. Porque un restaurante, cuando los clientes empiezan a quejarse, no es solo una cuestión de confort, es una cuestión de caja. Si claro. tú estás mal, vendes mal, y si no genera dinero, se acabó. Claro. Entonces, también
Bueno, cada uno llega hasta donde puede. Lo mío es un poco más doméstico. Como Antonio se tiene que ir el primero, nos tiene que dejar, me Vamos, gustaría no nos hacerte... deja, ¿eh? Sí, qué pena. Pero me gustaría hacerte por lo menos una pregunta más, ¿no? Hemos hablado de toda la complejidad de tu compañía, de los cambios que tenéis que hacer, del ajuste que tenéis que hacer electrónico, espacial, con todo. ¿Qué pasa si actuáis pues al aperto, digamos? Al aire libre. Sí, al aire libre, en un espacio... Sí, Uy, Pues un poco más o menos lo mismo. más o menos lo mismo. Sí. Ajuste electrónico también. Más amplificación. Sí, sí. ¿Sí? pero sin electrónico no podéis actuar si es muy grande el espacio. Hombre, El no, sonido pierde en... no, pero siempre necesitamos un Necesitáis, apoyo. ¿no? Siempre Claro. necesitamos un apoyo. Claro. Sí. ¿Más Aunque cambios o menos? Menos. Menos en un Generalmente espacio menos abierto. en un espacio abierto. Sí. O sea que estaría más cerca de tu ideal. Mira, te puedo decir, por ejemplo, en donde menos problemas hemos tenido ha sido, por ejemplo, en el Teatro de Mérida. Teatro Romano. Muy poco, el Teatro Romano de Mérida. Muy poca amplificación. Muy poca. ¿Y por qué crees? Pues no lo sé. Por la forma. Sinceramente, o sea, el sonido que sale del escenario estaba muy equilibrado al sonido que salía del foso de la orquesta sinfónica. En ese teatro, por ejemplo, no había que amplificar más la orquesta para que se oyera menos lo que salía del escenario. Estaba muy... ¿Es el de los romanos? ¿Eh? ¿Es el de los romanos? El Teatro Romano de Mérida. Bueno, pues debe ser Epidaureo. Y entonces ya estaba calculado por los griegos ya anteriormente, pues de que el sonido iba a toda la audiencia. Debe seguir el modelo griego, Sí, quieres decir. el sistema epidaureo. Cuidado, sí, pero en este caso no sufren desgaste, no importa, porque No, la distancia, son lo que tú piedras, decías, sí, son- los materiales cogen un papel más secundario. Sí. Allá Entonces- son al aire libre, son piedras. O sea, la audiencia se va sentándose sobre asientos de piedra. Como gradas. Y eso sigue una forma epidáurea. Y nos da que pensar que con tan poco, solo con la estructura, se consiga mejor acústica que con un montón de Pero llueve. soluciones más. Pero llueve. Pero llueve. Ese es el problema. Claro, claro. No, pero es O sea, maravilloso. el problema, claro que el teatro es estupendo, pero bueno, primero no tiene visibilidad para el teatro contemporáneo, por ejemplo, o para el teatro clásico. Pero el teatro clásico me refiero al barroco, no el clásico de los griegos. Pero el segundo es que, claro, tienes que cubrirlo porque llueve. Entonces, cuando empiezas ya a cubrir, empiezan los problemas. Bueno, Antonio, antes de que te vayas, te voy a pedir que por favor nos hagas un ranking de lugares donde tú hayas trabajado, hayas actuado, hayas estado, hayas ido, con una acústica memorable, vamos a decir, por buena o por mala. A mí, insisto, me parece que es tan constructivo decir cosas buenas como cosas malas. Como buena recuerdo el Teatro Romano de Mérida, el Teatro del Liceu de Barcelona, Liceo. muy buena acústica. Después del incendio, claro. ¿Eh? Si no, tú serías Después del Sí, claro, incendio. sí, porque un niño. El Teatro Bolshoi en Moscú, muy buena acústica. Buena acústica, o sea, yo digo buena acústica cuando nosotros tenemos que hacer lo mínimo posible. Y luego han habido muchos auditorios con una acústica espantosa. Muchos. Generalmente auditorios. Teatro a la italiana no hemos tenido tanto problema, hemos tenido mucho más problema con auditorios. Pero o sea, de no saber qué hacer, porque además al hacer las pruebas de sonido y los ensayos, los técnicos de sonido y yo mismo nos movemos por muchos sitios y hay sitios de auditorios que están un poco techados donde no oyes absolutamente nada. Sin embargo, el que está en la primera fila en la esquina está recibiendo del amplificador todo y es un horror encontrar un equilibrio para que todo el público pueda estar contento. ¿Y qué haces en un caso así? Pues generalmente pecas de menos. O sea, de menos me refiero a que es preferible que un espectador escuche un poco más bajo a cómo tendría que sonar a que se quede sordo el que está al lado de un amplificador. ¿Y lugares que no sean donde hayas actuado? ¿Lugares memorables por la acústica? Donde no haya actuado. Sí. Antes has hablado de la playa, pues alguno más, que yo qué sé, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas, Uy, no sabría decirte. hospitales.
Uy, hospitales no... No sabría decirte ahora mismo. No tienes un recuerdo. O sea, digamos que tus recuerdos espaciales son más visuales, son más... Es difícil tener un recuerdo acústico, ¿no? Como tú antes has tenido. Yo creo que el sentido que yo tengo más desarrollado es el óptico. O sea, soy muy de mirar, el movimiento, el color, los volúmenes, es mucho más visual. Es una cuestión casi por así cultural de decirlo. nuestra época. Otra cosa es que a nivel inconsciente, lo que es el sonido, yo a lo mejor sin darme cuenta, me está marcando muchas pautas de recuerdos y que en ese caso en mí juega más un papel más grande el olfato que el sonido. Eso es curioso, ¿no? Porque somos, digamos, vivimos una época muy, muy, muy visual y, sin embargo, los recuerdos vienen mucho más alojados en el olfato y también en el oído, ¿no? Recuerdos de lo que tú has dicho antes, de cómo se abre. Me acuerdo que en un libro de Virginia Woolf, cómo el ruido que hacía la puerta al engancharse, que decidieron dejarlo, la puerta de la casa de verano, porque al final les anunciaba quién llegaba, ¿no? Si entraba alguien, abría la puerta, pues ya hacía ruido. Entonces no tenían timbre, no tenían nada, era el propio ruido. Y entonces al final, como toda esa evocación, ¿no? Esa carga que se escapa a la vista, a lo mejor porque estamos siempre como inundados con... Lo que me parece muy bonito y que desgraciadamente se está perdiendo es el sonido del papel. Del papel. De pasar las páginas, de leer un periódico, me parece muy bonito. Muy bonito, de sentirlo, y cada vez se está perdiendo. ¿Y qué tipo de acústica tienes que tener para sentir el paso del papel? No, es disfrutar del papel, el paso, pero más que la acústica, es que el espacio en realidad no necesita mucho espacio para hacer ese sonido bonito. No hace falta una gran sala, tampoco, yo creo que no. Bueno, ¿os parece que hagamos el ranking? ¿Qué es el ranking? La lista de favoritos, de mejores y peores. Podemos hacer auditorios, podemos hacer espacios, podemos ser todo lo benévolos que queráis. No sé, yo para preparar esto, estaba investigando un poco y siempre, digamos que en el ranking de auditorios, siempre ponían el primero, como esta especie de caja que es el de Viena, ¿no? El Musikverein. El Musikverein. Sí. Bueno, ese es bueno, sí, pero tiene un problema. Pues mira, este era el primero, generalmente, pero casi todos los siempre lo rankings. han utilizado la sala bien, pero tienen un problema de que los músicos no pueden ensayar en vacío, porque las butacas no son tapizadas. Lo que has dicho antes. ¿Y entonces por qué lo hacen para tanto, han de compensar? ensayar fuera. Otro sitio. Ensayan en otro sitio. Claro. ¿Y qué pasaría si tapizaran los asientos? No pasaría nada, sería la gran sala igual. Pues Pero ya sería ya tendría absorción. Lo importante de la butaca es que tenga absorción y que la gente cuando llega pues también tiene esa absorción y para eso son las butacas. Pero si se va la gente, quedan las butacas y entonces la sala... Yo ahora he hecho una sala, en el Tonal de San Galen, de San Galen ya lo he dicho bien, de San Galen, claro. Tonal de San Galen, había un auditorio que tuvimos que reparar la acústica y hubo un concurso, ¿no? Se hizo un concurso, pero el problema era muy peliagudo. El problema era de que la sala no tenía mucho problema y si lo tenía, pues no se notaba, no lo notaba la gente. El problema era el escenario. Y entonces en el escenario ocurría que los músicos, que ese problema ya lo tenían desde el 1905 en todo caso, pero se quejaron los de la época hacia el año 1957, no, a ver, que yo me pierdo con los años. Lo del Tonale lo hice en el año 2008 o 9, sí, 8 o 9. Durante un año duró 2, quizás el 9 ya se acabó. Se quejaban del ruido que les bajaba del escenario, del techo del escenario hacia abajo y que no podían tolerarlo. La sala siempre había sido la misma desde 1905 y entonces es un grave problema. Pero entonces digo, ¿qué les hago a esa gente para dar solución?
por si yo pongo techos así o asá, yo qué sé. Es que no toqué nada de la sala después yo. Solo hice una cosa que inventé, los difractores de Huygens, que los he bautizado yo con ese nombre, porque se comportan como difractores de Huygens y no tiene nada que ver con los difractores de Roder. Que Roder son los que hacen también hacen difracción, pero difracción siguiendo la ley de Lambert. O sea, el sonido queda recogido cuando el sonido llega a la placa, y ese sonido ha de tener una longitud de onda mucho mayor que el tamaño de los agujeros o de lo que sea, de los pozos que decimos. Entonces, ese sonido se queda aquí. Y al quedarse aquí da un poco de... es como si tuvieran absorción. Es como si hubiera absorción sin haberla. Es que es curioso, ¿eh? El mío no. El Tonale St. Gallen hice unos difractores chapados porque quisieron ellos, yo no pinto nada en eso. Es de madera, chapada de oro, lo chaparon todo de oro, quedó muy bonito todo. Se gastaron un dineral y después de todo, el ruido que tenían problemas que bajaba tan fuerte, se quitó, la difracción funcionó y todo funcionó. Y aumentó incluso la radiación de la sala, un poco. Y bueno, tienen una sala fantástica que no tienen otra cosa que hacer, que entonces les ocurrió después que querían los músicos entrenarse en la sala. Y el problema de la sala es de que le pasaba como la de Viena, porque copiaron lo de Viena, los asientos de Viena los tenían ellos aquí. Y claro, los músicos querían que hiciéramos los asientos con absorción. Y entonces hicimos la absorción, muy bien, pero en vez de hacer 850 plazas, hicieron 1000 y pico. Y digo, eso no puede ser. Aquí tenéis que poner solo 850 y los 1000 y pico las guardáis a otro lado. Y si hay conferencias, las sacáis y las ponéis. Pero mientras sea sala para sinfónica, eso no se pone, claro. Es absorción. O sea, que absorbimos con los asientos lo que hace la gente. O sea, la gente solo está, digamos, cuando hay asientos, pues es uno más. Y si falta uno, es como, mira, como si estuviera en la butaca. Yo voy a pedir, hablando de la gente, yo voy a pedir un aplauso para Antonio, que se tiene que ir ahora mismo. Y nosotros vamos a seguir un poquito más para dejarles. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a ir concluyendo a ver si podemos llegar a alguna conclusión. A mí me ha interesado mucho y luego dejarles entrar a ustedes si tienen preguntas que hacer. Me pareció muy interesante que al principio Emilio hablaba de una acústica que no puede ser un disfraz. Por ejemplo, de la galería que tenía que tener como ruido de garaje, ¿no? Que la acústica no puede ocultar lo que es la arquitectura, de alguna manera. Tiene que acompañarla. ¿Es eso una de las ideas? Sí. O sea, yo lo que creo es que, digamos, se puede utilizar la acústica desde un punto de vista muy técnico, que es un hotel, hay que aislarlo, una sala de máquinas, una habitación. O sea, hay digamos que los legisladores van tratando de aproximarse a algo que tiene que ver con la solución. Hay otro tipo de acústica que es aquella que tiene que satisfacer las necesidades de auditorio, de teatro, de salas multiuso, de tal, ¿no? Que es más compleja, muy técnica, ¿no? Muy física, como la estamos oyendo. Pero luego yo creo que hay una acústica creativa, que yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Y a mí me interesa, ¿no? O sea, que tiene que ver con las sensaciones, con crear sensaciones, ¿no? Con ver qué espacios pues, sean más fríos, que sean más cálidos, ¿no? O sea, casi ¿puede un ciego percibir un espacio a través del sonido? Ese sería digamos, los murciélagos lo pueden hacer, ¿no? Y las personas, en cierto sentido, cuando tú absorbes demasiado o cuando cambian las condiciones, no lo permiten. Yo creo que hay cuando tú hablas, por ejemplo, de iluminación,
los iluminadores profesionales, las casas de iluminación, lo que quieren es que todo sea homogéneo. 200 luxes a 90 centímetros. Hombre, pero esto es un aburrimiento, ¿no? Porque lo bonito de la arquitectura siempre ha habido que hay sitios donde hay focos de luz, sitios donde hay menos luz, donde hay penumbra. Pues yo creo que la acústica tiene que ocurrir lo mismo. Es decir, hay sitios donde hay mucha reverberación, hay sitios que hay poco, tienes que elegir. Y eso es difícil hacerlo en un proyecto, es difícil, pero bueno, digamos, es interesante tratar de hablar de los valores fenomenológicos de la acústica, ¿no? Es decir, tratar de ver que es una cosa más en la arquitectura, ¿no? Cómo se reparte el sonido, si te envuelve, si en realidad es muy, muy seco y te permite oír tu corazón, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que es muy interesante y creo que ahí la hay un acústica potencial. buena no es una. No es una. Puede sorprender, Sí. puede envolver, Claro. puede acompañar, puede empujar. Pero es un poco lo que yo creo que hace Antonio cuando hace espectáculos muy complejos y un zapateado. Antes un zapateado en un tablao se oía porque era muy pequeño. Claro, si tú quieres dar un zapateado y que lo hagan 4.000 personas, digamos, es antinatural. Pero esa antinaturalidad es propia, o esa condición artificial es propia del ser humano, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres que el zapateado lo oigan 4.000 personas, como dice él, tienes que utilizar electrónica. ¿La electrónica es mala? No, es una forma más de creatividad. Me parece que eso es interesante. Bueno, pues mientras los 3 invitados que nos quedan van pensando su ranking de, por lo menos, que digan un magnífico auditorio, si no queréis decir nada negativo, no digáis nada negativo, y otro espacio que pueda ser memorable por la acústica, tanto interior como exterior, como el espacio que queráis, más que nada para ir dando pistas. Yo ofrezco al público la posibilidad de hacer alguna pregunta específica, si quieren. ¿De alguna sala de España o del mundo? Donde quiera, donde quiera. Tú sabes. O 2 o 3, ya, Bueno, para sí, compartir tengo más. muchos, yo. Ya lo Y sé, buenos, ¿eh? Y Sí. lo dicen ellos. Puede ser hasta suyo, pero bueno, usted verá. Pero es que, claro, mira, la sala de León mismo sí es muy buena, si lo dicen ellos. Y además es dual. Tiene audiencia por un lado y audiencia a los dos lados. Y siempre funciona perfectamente esa sala. Esa sala ya es muy buena de entrada. Es que tengo muchas salas, o sea, os leéis el libro un día, 67 tal, ya están pues muchos. 67. Y me faltan muchos más, aparte de la teoría, que es quien compre el libro es que quiere estudiar la teoría también. No, y piscinas. Yo vi que ha hecho la acústica ha calculado la acústica para piscinas de Siza, por ejemplo. ¿Para? Las piscinas de Siza, de Álvaro Siza. Yo he trabajado para Álvaro Claro. Siza, muchos. Y la calle también, toda la manera que cubrieron la Gran Vía, de Piñón Vía Plana, ¿verdad? Que también Piñón, trabajó sí, en Vía eso, Plana, sí. en la ciudad, más difícil Sí, sí. todavía. Yo con Piñón Vía Plana hice un trabajo, aparte de esas cosas, creo que era el CCIB. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. CCIB, sí. Pero bueno, ya no había un gran auditorio, un auditorio, pero no es de los mejores, era pequeñito. O sea, pero el centro es muy... Bueno, bien pues trabajado. para que no se nos vayan muchos y nos quedemos con una mala acústica en la sala, yo cedo la palabra y la pregunta, el micrófono, sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena a NAUF por esta organización. La verdad es que es interesantísimo el tema de la acústica y espectacular todos los temas que se están tratando. Soy leonés, con lo cual conozco mucho el auditorio de León y enhorabuena también a Emilio Tuñón y a Gini, porque la acústica que tiene es espectacular, ¿no? ¿Cuál auditorio? El de León. De León, vale. No sé si has colaborado tú también en él, con Emilio, me ha parecido que Bueno, antes ahora había... acabo de hablar. Sí, por eso digo que enhorabuena a los dos, porque la verdad es que es muy bueno, la acústica que se ha conseguido es espectacular. Mi pregunta, yo quería saber si... A mí me ha pasado en reuniones que he tenido, aquí yo soy arquitecto y trabajo desde el mundo de la construcción, me ha pasado mantener reuniones en sede, bueno, voy a decir el nombre, en la sede del BBVA, y las sedes, en la nueva sede, y en las salas de reuniones hay un tema muy curioso, que cuando estás, la acústica que tiene, la hermeticidad es tal
que tienen unos aparatos que emiten sonido, le llaman sonido blanco, porque es inaguantable, es tan silencioso el ambiente que es desagradable. Entonces, en esas salas tienen unos aparatos para emitir, unos emisores para emitir lo que llaman sonido blanco, para que no sea tan inconfortable estar ahí con esa ausencia de todo ruido, ¿no? Mi pregunta, hemos hablado antes del Teatro Romano de Mérida, que se ha conseguido pues, muy buen resultado con pocos medios, y también Sape y Teresa ha dicho que ya utilizan restaurantes ciertos elementos pues no tan caros o más austeros, ¿no? ¿La acústica es un bien de lujo o se puede conseguir buena acústica con un presupuesto bajo? Bueno, depende de lo que hagas, será bajo, Exacto, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que tampoco es muy caro hacer las cosas bien. O sea, en las grandes obras, claro, es mucho más caro, pero una obra más pequeña, si es que lo que pide es lógico, es posible hacerlo, yo creo que puede ser. Gente normal para tener una sala, para tocar una guitarra o no sé qué y tener una mejor sensibilidad. Claro, primero tendríamos que aislar para evitar que el ruido vaya a los vecinos, pero después hay que darle la absorción adecuada y tal. Todo depende del volumen. La grandeza de los sonidos está relacionado con la absorción que pongas, entre ellas está la absorción de la persona o las personas, y el volumen. Si el volumen es suficiente para esa actividad, la sala será perfecta. Eso sí. Cuanto más pequeña es la sala, tiene algunos inconvenientes más de posibilidad de ecos de esos que se van generando así, digamos como flúter, pero se pueden obviar eso, digamos, se pueden desviar. No hay problema. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, tengo en mente el Auditorio Nacional, por ejemplo, aquí en Madrid. Se diseña teóricamente lo que serían los techos, las paredes, con las costillas en techos, etcétera, elementos absorbentes, etcétera. Y mi pregunta es, si una vez que la banda toca y se ve que a lo mejor no funciona, porque hay demasiada reverberación o poca reverberación, quiero decir, ¿hay alguna medida correctora que sea, bueno, ponemos más elementos absorbentes o quitamos, pero incluso formalmente habría que corregir los techos, las paredes, etcétera? ¿Ha habido algún caso en el que haya que corregir el diseño, por ejemplo, de un techo, o solamente con alguna actuación localizada se corrige? Gracias. Yo de la Sala Nacional de aquí, que es de García Paredes, y que son amigos míos también, pero que yo no he trabajado, trabajó Lothar Kremer. Lo que pasa es que Lothar Kremer trabajó de aquella manera que no lo pagaban adecuadamente, solamente, y el hombre hizo lo que pudo. Entonces, de esa sala no sé si hay problemas, quizás eso es el primer problema que me dices, no sé si es grave o no, pero yo en mis salas yo no he tenido ningún problema. Sí, es verdad. Y que yo me he preocupado antes de que pasen las cosas, de que hayan reflexiones buenas, que haya todo bien. Quizás he tenido más suerte en eso y también a lo mejor en aquella época pues había más dinero para hacer las cosas un poco mejor. Vaya, no sé. Pero bueno, lo lamentable de Lothar Kremer, es uno de los grandes, es mi amigo, el que murió, digamos, yo tenía 80, él se murió a los 84. ¿Cuántos años? Pedro, ¿te acuerdas? Bueno, yo lo conocí cuando era más o menos joven, 40 años así yo, y él unos 70 o así. Y él se debió morir a los 91 años, creo que murió. Pero bueno, de hecho es un maestro de la acústica, uno de los mejores que ha existido en el mundo, y tuve la suerte de ser amigo de él y aprender de él, al menos pensar bien las cosas. Y él me hizo amigo de él
o él se hizo amigo mío a causa del descubrimiento de mi teoría de la reverberación y que a causa de eso seguimos siempre siendo amigos científicamente. Y entonces yo siempre le he admirado y sé que ha hecho grandes obras y si no las ha hecho lo mejor posible será porque ha tenido impedimentos, pero no por su valía, porque su valía científica está, digamos, sobradamente demostrada, porque además fue profesor catedrático de la Universidad de Berlín en acústica. Y bueno, con eso digo todo en defensa de mi amigo. Sí. O sea, yo creo que contestando a la anterior, le agradezco también el piropo para el Auditorio León, que tiene que ver con este señor, con la acústica, no conmigo, pero bueno, aunque trabajamos en equipo, pero yo pienso que la acústica no es cara, la acústica en general no es cara. El aislamiento normativo mandado por Europa para las viviendas, para tal, es una repercusión que antes no la teníamos en la vivienda. Eso es lo que digo. O sea, no, pero sigue sin ser caro, pero es una repercusión. No podemos seguir construyendo muy barato, a 300 euros metro cuadrado, si le añades una serie de condicionantes desde Europa y desde nuestras propias normativas, que son buenísimas, pero o sea, el aislamiento en una repercusión de la vivienda social tiene su importancia. En la escala que me muevo yo, 20 o 30% de diferencia. Perdonadme, es mucho dinero para algo que no se ve. Pero algo que mucho estamos todos de dinero. acuerdo que se siente. Sí. Por lo tanto, hay que empezar a valorar Hablas otras de la cosas y a escala, lo mejor claro, limitar el porque beneficio. Sí. Y luego, respecto a la segunda pregunta, también es importante, en realidad, el problema, y lo puedo explicar muy bien el profesor Higini, es un problema de volumen, de absorción y de reflexión. Si el volumen lo tienes bien calculado, luego no hay grandes ajustes. Efectivamente, puede ser que al final tengas que meter un difractor o estos elementos que ha dicho, que son cosas superpuestas, ¿no? O puedes tener que meter un elemento absorbente, o sea, aumentar la absorción, pero son cosas ya correcciones. A veces salen en sus periódicos, no, es que ha habido que cambiar un auditorio totalmente. Ha habido que poner una cortina al fondo. Y dices, eso no es cambiar el auditorio totalmente, poner una cortina. Todo el mundo lo hace en su casa, ¿no? Que haces la casa, esto suena mal, las amas de casa o los diseñadores de las casas propias, antes lo sabía muy bien, esto suena mal, pero pongo aquí una cortinita, ¿no? Que absorbe un poco más de terciopelo y resuelto, ¿no? Un poco eso. Ahora las señoras y los señores arreglan señores, esas le he cosas. dicho, sí, le he dicho. Me he metido la pata. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya, sí, Pablo. A ver, mi pregunta es para Teresa. Vale, estamos aquí hablando de auditorios, pero en espacios pequeños... No, ¿Se no oye? se te oye ahora. ¿Se oye? Sí, ahora. Sí, vale. En espacios pequeños, ¿vale? O en los que tú te mueves, específicamente los clientes te piden esa parte de acústica, es decir, está comprobado que espacios ruidosos pueden incentivar más o menos la venta o, por ejemplo, en temas de fast food o lo que sea, pues incentiva el proceso de compra. Yo no sé si en los proyectos en los que tú te mueves tienen en cuenta estas cosas o te piden algo específico en ese sentido. No entiendo bien la pregunta. Si te piden condiciones específicas, si te piden condiciones específicas para... Por ejemplo, sí, y ha puesto ejemplos, ¿no? Que por ejemplo en los lugares de fast food el ruido anima la compra o en las grandes superficies. Depende del espacio mismo. ¿A ti te piden eso? ¿Te lo piden los clientes? ¿Más ruido, menos ruido, mejor acústica, más...? Me piden más ruido en determinado espacio, efectivamente. Por ejemplo, en los parking, en los aparcamientos, que diseño mucho, hay que oír todo, porque también es una cuestión de seguridad. Como muchas veces, si uno tiene miedo en los aparcamientos, si oye, es una alarma. Entonces es muy importante no aislarlo nada, porque si no se pueden tener atraco o robo para gente que no se oye. Entonces eso es importantísimo. En la vivienda los requerimientos son mínimos, 0, solo en la parte comunes.
de los ascensores normalmente, que no suenen los ascensores, pero no tengo nunca requerimiento. En espacio de venta al público, como pueden ser tienda o un centro comercial que estoy haciendo ahora, me han pedido de no hacer ninguna insonorización, porque es muy importante que mismo si hay poca gente en la plaza, suena como haya mucha gente, porque el ruido ayuda a vender. Entonces, claro, es que puede ser un factor de compra. En los centros comerciales ahora tienen un problema enorme, que se populan solo el fin de semana y están completamente vacíos durante los otros días de la semana. Y luego los centros comerciales ya están cambiando. Antes nacieron para vender y ahora se están convirtiendo en sitios de recreo para las familias. Tú no vas a comprar en un centro comercial, pero vas a pasar el día. Vas con la madre, los abuelos, los niños, uno va a la peluquería, el otro hace deporte. Es un cambio social total. O sea, es muy importante que si el centro comercial no está a tope, hay igualmente la sensación de no estar solo, porque tú vas ahí justamente para estar gente. Espero de haber contestado. ¿Alguien más tenemos? Sí, Sí, buenas tardes. Bueno, yo como me dedico a la acústica, pues os voy a comentar alguna cosa de lo que habéis dicho. En cuanto al aislamiento acústico, yo diferenciaría dos temas diferentes. Uno es en edificios de uso residencial privado, en las viviendas, en donde el Código Técnico actualmente pues, ha incrementado las exigencias de la norma básica, pero como todos sabéis, pues, el aislamiento que se ha exigido es todavía muy pobre. Estamos a la cola de Europa, con lo cual, aunque el aislamiento se ha incrementado, pero el grado de confort que tienen los usuarios todavía no es bueno. He hecho muchas peritaciones, dan favorables y, sin embargo, se escucha demasiado todavía a los vecinos. Perdón. Así que el aislamiento en residencial iría por una parte. Luego tendríamos las colindancias entre locales de pública concurrencia y una vivienda. Ahí sí el aislamiento acústico es más caro, evidentemente, y se tiene un poco más de cuidado porque hay multas que puede hacer que el local quede cerrado por denuncias reiteradas por exceso de ruido. Con lo cual, ahí, en cuanto al aislamiento, se tiene algo más de cuidado. Pero en cuanto al acondicionamiento, que decía Teresa que dónde se recortaba, pues en el acondicionamiento acústico, aunque en los proyectos y dictámenes que realizamos recomendamos que se coloquen, que se introduzcan elementos absorbentes, sobre todo, pues ya que hemos hablado de restaurantes, en los restaurantes, por desgracia, es lo que normalmente se suele recortar, porque ahí no ponen multas, no, es un grado de confort que el cliente a posteriori lo vive y a posteriori te dice cuánta razón tenías, si te hubiera hecho caso no tendrías las quejas negativas del restaurante, que se come muy bien, pero los clientes me dicen que tienen un grado de confort muy bajo por el ruido que se genera en ellos. Entonces, muchas veces las exigencias van acompañadas de, o digamos, el grado de viabilidad de esos confort o de ese grado de exigencia va muy acompañada de la multa que te puedan poner. Si no te ponen una multa, no lo hago. Te pueden poner una multa, o digamos una multa que en esos locales de bares de copas, discotecas, ahí sí. Sin embargo, en un acondicionamiento de un restaurante nadie pone multa. Tampoco, aunque el Código Técnico te exige un tiempo de duración para restaurantes, tampoco nadie te mide a posteriori el tiempo de duración en los restaurantes. Así que una exigencia que no se mida, que no se compruebe, pues finalmente prácticamente no es una exigencia. Y nada más, muchas gracias a NAUF por este tipo de reuniones que a todos nos encanta y que deberíamos mantener a lo largo del tiempo. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya concluimos. Si no hay más preguntas, no me quiero ir sin escuchar cuál es vuestro lugar memorable por la acústica. Lugar, espacio, hotel, jardín. Hombre, yo me he dado cuenta que como los sabores, ¿no? O sea, el sabor en realidad se dice que no, que hay 5 sabores o 4 o 5, depende de las teorías, ¿no? Que Cada son muy vez hay poquitos, más, sí. pero son muy pocos en realidad. Y luego son olores, Combinaciones, texturas, la vista. Es decir, cuando te comes una cosa es porque lo ves que te gusta. Tal. Claro, los arquitectos estamos totalmente contaminados. Cuando yo veo un edificio que me gusta la acústica, normalmente es porque me ha gustado el edificio, ¿no? Lo cual te coloca en una situación no curiosa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los teatros de herradura, teatros italianos pequeños, los de hasta 500 personas, me parecen maravillosos.
parecen maravillosas las iglesias góticas para oír el órgano, ¿no? Cada una con su cosa, ¿no? O me parece estupendo La Tourette de Corbusier, que tiene una reverberación bestial, que debe llegar a 2, pero claro, en realidad produce un lugar mágico que tiene connotaciones con la arquitectura. Claro, me gustan mucho esos ecos porque me gusta mucho la arquitectura, ¿no? Claro. Yo creo que... Incapaz de desligar, ¿no? ¿Sería? ¿Y Teresa? Bueno, yo creo que hay que celebrar los presentes. Yo creo que los espacios de Emilio son magníficos y perfectos a nivel acústico. Y si queremos, diría que los espacios de Tadao nunca tienen muy presente la acústica porque los japoneses son muy silenciosos. Es una cuestión cultural. Muy bien, pues muchas gracias, Teresa, que nos ha dado uno positivo y uno negativo. A mí se ha hablado esta noche y esta tarde, y Ginny ha hablado de la grandeza de los sonidos. He estado todo el rato buscándote una cita, tan difícil como periodista, buscándote un titular en lo que has dicho, muy interesante, súper difícil de resumir. Al final he cogido esta. La grandeza de los sonidos está relacionada con la adecuación del volumen. Emilio ha hablado de una acústica creativa, me parece muy interesante, la posibilidad de que existe, que no hay una acústica mejor, hay acústicas distintas y útiles para varias cosas. Teresa ha dicho que la acústica depende del bolsillo del cliente, ¿no? Además de decir que es como la ropa íntima, no se ve pero se necesita. Y Antonio, que se ha ido, ha hablado de una acústica, yo creo que subjetiva, ¿no? La capacidad que tiene la acústica para devolver y para hacer sentir y para contribuir con la memoria. Yo creo que con todo eso vamos a despedirnos ya, agradeciéndoles la atención durante toda esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.